Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy nos acompaña el doctor Gerardo Chávez Saavedra. Él es médico cirujano con una especialidad en cirugía general y una alta especialidad en endoscopía quirúrgica. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, doctor. Gracias, muy amable por la invitación. Pues para empezar me gustaría preguntar y que nos platique un poco sobre qué es la endoscopía quirúrgica. Fíjate que es una endoscopía diferente de la endoscopía intervencional o intervencionista porque a diferencia de esta, nosotros estamos enfocados mucho en realizar procedimientos quirúrgicos, pero a través de endoscopía, no solamente diagnósticos y Ujú. procedimientos menores. Entonces, esta alta especialidad, bueno, no, normalmente en México no tiene este enfoque. Yo estoy en Francia, pero creo que es un poco avanzando hacia lo que viene sobre el uso de la endoscopía para resolver ciertos problemas gastrointestinales. Ok, muy interesante y pues vemos que no son tan comunes aún. Para continuar me gustaría que nos platicara cuáles son los principales padecimientos o enfermedades que usted ve día a día en su consulta. Fíjate que está dividido en dos grupos. El primer grupo es el grupo de pacientes que tienen enfermedades que se pueden diagnosticar y tratar por medio de la endoscopía. Por ejemplo, desde situaciones muy comunes como la gastritis y la colitis, que a veces uno asume que son esos diagnósticos porque todo el mundo los tiene, pero que luego no responden bien al tratamiento o pues no te dejan tener una calidad de vida buena y tienes que estar viendo si no es otra situación más delicada, ¿no? Ujú. Y el otro grupo de enfermedades que tienen que ver con mi especialidad, que veo más seguido, son las que se resuelven a través de cirugía. Que uno no quisiera llegar a los procedimientos quirúrgicos de entrada, ¿no? Pero cuando hay enfermedades, por ejemplo, cuando uno tiene hernias, cuando uno tiene piedras en la vesícula, o por ejemplo, cuando uno tiene hernias que hacen que el ácido regrese al estómago y que requieren un procedimiento quirúrgico para corregirlas, pues ahí la verdad es que el costo-beneficio sí es mayor para los pacientes y la verdad sí vale la pena que se operen. Ok, entonces sí tiene que ser muy específico para cada uno, Sí. ¿verdad? Siguiendo este rubro, me gustaría, uno, que nos explicara qué es la endoscopía y dos, qué otro tipo de procedimientos, cirugía realiza usted en su actuar diario. ¿Me puedes repetir la pregunta? Perdón, perdón. Sí, me gustaría que nos explicara qué es la endoscopía para empezar, porque tal vez muchos no están familiarizados con ese Claro. término, y también qué otro tipo de procedimientos o cirugías realiza usted más comúnmente en su actuar diario. Bien, mira, la endoscopía es un procedimiento diagnóstico o de tratamiento que consiste justamente en introducir un tubo con una cámara dentro del tubo digestivo. Puede ser por donde uno come por la boca o pues por donde uno hace el baño cuando es una colonoscopía. El procedimiento se hace como ambulatorio y de corta estancia y requiere la aplicación de una sedación muy leve. Generalmente los procedimientos pueden ser tan cortos como 15, 20 minutos hasta una hora y media, 2 horas, dependiendo del procedimiento y lo que se incluya dentro de él. Pero la endoscopía lo que te permite en forma general es primero tener un estudio que te dé detalles de las partes dentro del tubo digestivo, de la mucosa, de la forma que tiene, de si hay algunos tumores, por ejemplo, algunas anomalías como divertículos, procesos inflamatorios, infecciosos, y además te permite tomar biopsias de las partes que uno sospeche que pueden estar enfermas para complementar ese estudio diagnóstico. Y algunas situaciones que son un poquito más específicas de la endoscopía para ciertas enfermedades que incluyen, por ejemplo, desde ligar varices cuando uno tiene cirrosis y se inflaman las varices dentro del esófago para evitar que sangre, diagnosticar, pero también tratar úlceras que se puede hacer desde aplicar plasma argón, que es un plasma que coagula la úlcera para prevenir que vuelva a sangrar o detener el sangrado, o aplicarle clip metálicos para que si está sangrando, eso detiene el sangrado. También hay procedimientos más avanzados como cuando hay una cicatriz que cierra el tubo digestivo, se puedan hacer dilataciones para que el alimento pase mejor.
También se pueden quitar pólipos o tumores pequeños con procedimientos ya un poco más específicos y que si se hace de forma muy temprana puede evitar que eso llegue a desarrollarse incluso un cáncer. Ok. Y en algunos casos más específicos, cuando por ejemplo hay alguna complicación de una cirugía mayor y el paciente está delicado o no se quiere someter a un procedimiento quirúrgico otra vez, hay algunas técnicas que permiten tratar complicaciones de las cirugías. Por ejemplo, las cirugías bariátricas que ahora son muy comunes Ujú. para gente que baja de peso. A veces desafortunadamente ha pasado que se complican con alguna situación que pues que uno no quisiera, pero que lo que uno hace es identificar, por ejemplo, si hay alguna cirugía en la que hubo alguna fuga o algún sangrado, alguna colección de líquido, y ahí hay que drenar ese líquido, en vez de abrir y drenar ese líquido, lo que se hace ahora es, por medio de la endoscopia, introducir una especie de drenaje para que eso, sin necesidad de abrir al paciente, pueda ser eliminado a través mismo del tubo digestivo o colocar, por ejemplo, una especie de esponja que se conoce como vaca endoscópico para estar succionando lo que está ahí y entonces limpiar y prevenir que se desarrollen complicaciones más severas de un procedimiento de eso. Ok. Y en torno a esto, también me gustaría preguntarle cuáles son las principales, si me puede decir, por ejemplo, tres indicaciones para realizar estos procedimientos. Mira, el primer grupo, podríamos decirlo, como indicaciones diagnósticas, ¿no? Cuando el paciente trae alguna molestia, desde dolor, sangrados, por ejemplo, que hay que identificar cuál es la causa del sangrado, pérdida de peso, algunas situaciones que tienen que ver con diagnósticos, esa es una primera indicación, en establecer un diagnóstico de certeza en un paciente que tiene una enfermedad gastrointestinal. El segundo grupo de pacientes es quienes ya tienen un diagnóstico y se les da un seguimiento, ¿no? Por ejemplo, en el caso del cáncer gástrico, los pacientes que tienen condiciones precancerosas como la metaplasia intestinal o la atrofia gástrica, esos pacientes se les da seguimiento para saber si realmente están respondiendo o no al tratamiento y prevenir que desarrollen complicaciones. Y finalmente, el tercer grupo de indicaciones es cuando ya tienen una situación que amerita un tratamiento. Por ejemplo, un paciente que tiene un sangrado, en estos pacientes se estabilizan y luego se busca la causa de sangrado para controlarse. O por ejemplo, cuando tienen un tumor pequeño, es para quitar el tumor, o una cicatriz que hay que quitar o dilatar, también en estos casos. Y en algunos pacientes ahora hay dispositivos nuevos que se montan sobre el endoscopio y que realizan procedimientos quirúrgicos como tal. Por ejemplo, suturas dentro de las cavidades del estómago, del intestino, para hacer procedimientos quirúrgicos formales que antes se hacían a través de procedimientos abiertos, ¿no? Pero que ahora ya no son necesarios. Perfecto. Me gustaría también que nos platicara, nos comentara si alguna persona se va a realizar alguna endoscopía, cuáles son las consideraciones a tomar antes de llegar al procedimiento. Sí, es una duda muy común, fíjate, porque a veces los pacientes nunca se han hecho una endoscopia y esa es la primera duda que tienen. Pues yo creo que lo primero es que hay que pensar que es un procedimiento de bajo riesgo en general, salvo ciertas, obviamente, situaciones, pero que lo que hay que hacer es que estar tranquilos, ¿no? En segundo lugar, generalmente se pide que los pacientes lleguen con 6 a 8 horas de ayuno, porque lo que hacemos es que como revisamos el intestino y el estómago, pues mientras más limpio esté, es más fácil revisarlo por completo la mucosa, ¿no? Y además porque el riesgo de que vaya a haber una complicación con la anestesia, pues se disminuye bastante, ¿no? Y finalmente otra recomendación es que como los procedimientos implican la aplicación de una sedación muy leve, los pacientes cuando terminan de las endoscopías o las colonoscopías se recomienda que vayan con una persona que las acompañe porque no pueden manejar o manejar vehículos motores. De hecho salen bastante relajados, pero pues pueden quedarse dormidos o tener mucha tendencia a quedarse dormidos y eso obviamente los puede poner en riesgo si salen a manejar, ¿no? Ok. Y ya para finalizar, me gustaría que nos comentara algunos datos de alarma a tener en cuenta para identificar que es necesario acudir con usted para alguna valoración. Gracias. Pues esa es una pregunta también bien importante porque uno supone que cuando uno va con alguien que uno cree que
sabe sobre los temas y recibe un tratamiento, o incluso a veces ni siquiera eso, solo porque lo escucha en algún lugar con algún amigo o en las redes o lo que sea, y empieza a tomar tratamiento, pero uno no ve realmente una mejoría de sus síntomas. Yo creo que ese es un indicativo para buscar atención profesional, porque luego uno se acostumbra a malvivir con Ujú. molestias, por ejemplo, que tras la gastritis o lo que es gastritis, el reflujo, que se regresa el alimento, o el estreñimiento, o de repente notaste que hiciste popó con sangre y obviamente por el miedo no quieres acudir. En esos casos, pues la verdad es que sí vale la pena, al menos tener una consulta para tener certeza, ¿no? Que no Claro. vaya a ser algo más Sí, delicado. claro. No vaya a ser algo que requiera más atención y Claro, lo posterguemos, ¿verdad? exacto. Pues agradezco muchísimo que haya venido el día de hoy. ¿Nos podría decir dónde lo podemos encontrar, por favor? Sí, claro, mi consultorio está en el Hospital Cristus Mujeres Altagracia, aquí en León, Guanajuato, en el consultorio 731. Bueno, en la pantalla van a estar apareciendo nuestras redes sociales por si tienen alguna duda para el doctor o para mí, háganosla llegar y con mucho gusto intentamos respondérsela. Muchísimas gracias por venir el día de hoy. Gracias, muy amables a ustedes. Hasta luego.